Hola, hola, mis amados hermanos en Cristo. Hoy tenemos un videíto pendiente que quería subir desde hace unos días, no había podido hacerlo, ya que hace un tiempo, calculo unos 2 meses atrás, hablé de este tema, pero eh, hubo mucha interrupción, falló el audio y no quedó muy claro este tema y ya varios seguidores, varios amigos me dijeron que lo vuelva a grabar, ya que es muy importante este tema. Hace un tiempo di un estudio de las sectas que han surgido a lo largo de la historia a partir del cristianismo. De allá se derivan muchas sectas que, como dice la palabra, amplio y espacioso es el camino que te lleva a la perdición y a la muerte espiritual, y muchos son los que entran por esta puerta, y angosto y estrecho es el camino que te lleva a la vida eterna, y muy pocos la hallan. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de una de las sectas más grandes que hay, que muchos no sabían que era una secta. Así que hay que exponerla, mis amados oyentes. Es fuerte este choque que puede haber hoy posiblemente. Quita todo paradigma. Acá lo que tenemos que entender es que todas las religiones son creadas por el hombre como un intento de poder explicar a nuestro Dios creador. Es por eso que el verbo se hizo carne, como dice Juan, y nos predicó hace poco el hermano Beto el domingo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Él era en el principio con Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito. Acá tenemos que entender que Jesús es Dios, Jesucristo de Nazaret es Dios. Uno hereda una religión por sus ancestros. Tus abuelos le heredaron a tus padres y tus padres a ti, pero de uno depende buscar la verdad. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Partiendo de ahí debemos de conocer a Jesús, no a la religión que te inculquen tus antepasados. Entonces queremos hablarles hoy la historia de la iglesia cristiana, mis amados hermanos. Eso lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles. Allá ves los inicios de la iglesia cristiana, de los seguidores verdaderos, sus discípulos. Lo podemos ver en Hechos capítulo 1. Del versículo 6 en adelante voy a leérselos, amados hermanos. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que en Hechos de los Apóstoles vemos la iniciación de la iglesia cristiana verdadera, o como muchos le llaman, la iglesia primitiva. Se quedaron sus discípulos y empezaron a dar el mensaje de salvación, de que él era el Mesías que habían esperado tanto tiempo, que vino, murió por nuestros pecados, pide un arrepentimiento, cambiar una manera de vivir, y que lo tengas como su Señor y Salvador, lo recibas como tu Señor y Salvador. Y a lo largo de la Biblia tú ves en Hechos de los Apóstoles cómo se les dijo por primera vez cristianos en Antioquía. En Antioquía se les llamó por primera vez
cristianos, y ellos fueron divulgando las buenas nuevas, el evangelio de salvación. Allá vemos también la historia de cómo el apóstol Pablo, que antes le llamaban Saulo, quedó ciego, se le apareció como una luz resplandeciente que lo dejó ciego y le predicó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, mi Señor? ¿Quién eres? Soy Jesús, el que tú persigues. Se convierte Saulo de Tarso, le cambian el nombre a Pablo y gracias a él llegó el evangelio. A nosotros los gentiles, los que no éramos judíos, nos llegó a través del apóstol Pablo, las buenas nuevas del evangelio. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se empieza a expandir él por el mundo a partir de sus discípulos que se quedaron y estaban dispuestos a morir por Cristo, ¿no? Por revelar la verdad, revelar que había muerto y vencido a la muerte, que había resucitado. Y de allá, hoy quiero hablar de una secta que ha engañado a muchos. Va a ser fuerte este tema, hermanos, pero es importante subirlo porque en un video que hice hubo fallas, ¿no? Como les comenté en un principio, la mayor secta que hay de engaño es la Iglesia Católica. Suena fuerte, yo fui católico, mis hermanas son católicas, muchos familiares son católicos y la mayoría en México es católico. Pero fue de las mayores sectas que han surgido. Surge la Iglesia Católica 300 años después del suceso de la resurrección de Cristo. 300 años después, el Imperio Romano seguía con el poderío y dominando en el mundo y sobre todo Jerusalén e Israel. Sí, tenía el dominio completo. ¿Y qué pasa? Hay un emperador que se llama el emperador Constantino. Este emperador fue el que tomó a el cristianismo como la religión oficial de su imperio, pero este era un político que mezcló la religión con la política a través de su madre, que escuchó el evangelio y viajó a Israel, viajó a Jerusalén y vio que fue verdad todo lo que se hablaba de Cristo. Y él, asombrado de que los mártires, en lugar de disminuir, porque los quemaban y hacían espectáculo de ellos en el Coliseo romano, en lugar de disminuir, aumentaba el número de seguidores de Jesús, y eso le impactó a él, porque había mucho paganismo, mucho politeísmo, creían en diferentes dioses paganos, y era muy astuto para la política, y él dice: voy a tomar esta religión porque veo que se multiplica, pero voy a sincretizarla con tradiciones humanas. Y hizo algo llamado sincretismo, y de allá vino la Iglesia Católica, pero cambió lo que pedía Jesús, ¿no? ¿Qué pedía Jesús? Éxodo 20, los mandamientos: no te harás imagen de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, ¿no? Ni harás imágenes de talla, ni te inclinarás, ni te postrarás a ellas. El catolicismo, ¿qué hizo? Creó idolatría a un montón de imágenes, donde la gente se postra, se inclina, le rinde culto. Hizo muchas herejías la Iglesia Católica, por eso dije que iba a ser muy controversial, mis amados hermanos. Es por eso que hoy les traigo ese tema muy fuerte. Es un choque con los paradigmas, y de eso vamos a hablar hoy, mis amados hermanos. La historia de la Iglesia Católica es una secta, ¿no? Porque ¿qué es una secta? Aquello que te aparta de la Biblia. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es muerte, mis amados hermanos. La Biblia más tradición de hombres son religiones. Nuestra única verdad es la Biblia, la palabra de Dios. Ezequiel 3:16, ¿qué nos dice? Amonestación para que el impío se aleje de su mal camino. Religión
viene del griego relegare, que significa celebración al Dios. El servicio era para servir al pueblo. En un principio eso debe ser lo principal. Santiago 1:27 nos habla de que hay que servir, hay que ayudar. El término iglesia viene de eclesia, desde la esclesía, reunión o asamblea. Desde adentro para servir a los de afuera. Un servicio que la iglesia le da al mundo para que se convierta. Ese debe ser el principal fin de la verdadera iglesia cristiana. Buscar que la gente se convierta a Cristo, no a las tradiciones impuestas por los hombres. La secta busca su interés propio, muchas veces dinero, muchas veces busca fama, prestigio, pero nunca sirve al mundo o a las almas perdidas. Si se fijan, ¿quién se hace más próspero? Siempre el líder de aquella secta. Hechos 20, del 28 al 29, nos advierte en contra de los lobos rapaces, mis amados hermanos. ¿Qué es una secta? La secta es fundada por personas insatisfechas que buscan de la fe una fuente de ganancia, intención de explotar o crear un idealismo. Manipulan y están muy organizadas, ¿no? La autoridad, la verdadera relación de autoridad es servir y no imponer. Tú no puedes obligar a alguien a que piense igual que tú. ¿Dónde hay las herejías de la Iglesia Católica? No les voy a saturar con tanto, hermanos. En otra ocasión grabaré un video más desglosado, porque no me quiero ir a muchas cosas que los pueden saturar de información. Pero ¿qué pasó realmente? Empezaron a crear muchas herejías con este sincretismo que hizo Constantino. Empezaron a crear el papado. No debe existir el papado, porque al Papa, ¿cómo le dicen? El vicario de Cristo, el representante de Cristo, y el único representante de Cristo es el Espíritu Santo. Él dijo, yo me voy y les voy a dejar al Consolador, que les va a discernir todas las cosas. El único representante que Cristo dejó en la tierra es a su Espíritu Santo, y en Pentecostés inició y empieza a morar en cada creyente que lo cree en espíritu y en verdad, que lo confiesa como su Señor y Salvador. Entonces la Iglesia Católica, ya sabemos que es una secta, empezó a crear los papados. Amén. Gregorio el Grande inventa el purgatorio, ¿no? Pero años atrás, ¿qué pasó? El documento más antiguo se dice que Pedro es el primer papa en el antálogo liberiano, en el año 350 después de Cristo, lo hizo un papa. La iglesia primitiva nunca tuvo papa, nunca lo hizo Papa Pedro. Eso es una de las herejías, ¿no? Y la única roca es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la roca. Amén. Gregorio el Grande creó el invento del purgatorio, hizo la mayoría de las tradiciones entre en el 590 y 604. Antes habían obispos de Roma y patriarcas, ¿no? En que hubo guerras y todo, se crearon dos imperios. El imperio de Oriente era descendiente de Constantino, y el imperio de Occidente, donde estaban los bávaros y visigodos, ¿no? Pero ellos fueron los que fueron ganando. Los bávaros se convirtieron en católicos porque no eran buenos para gobernar, solo eran buenos para conquistar. Esto lo vio Gregorio y formó el título de papa. Unió el poder eclesiástico con el político y el civil. El Papa León con Carlomagno, el Sacrosanto Imperio Romano. Oriente fue la iglesia ortodoxa griega. Jesús puso una frontera
diciendo en las Sagradas Escrituras, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y la católica, ¿qué hizo? Fusionó la religión con la política, que Jesús siempre lo separó. Al César lo del César y a Dios lo de Dios. Constantino oficializó como religión principal del Imperio Romano a la Iglesia Católica, ¿no? Creó idolatrías, creó el purgatorio, la adoración a los santos, idolatría a María, muchas herejías, ¿no? En el 607 se le otorga el título de Papa. Papa es igual a Abba, que es igual a papito. Es la primera palabra, ¿no? Que dice un niño, Abba, 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 cuando nace, eso dicen los científicos. En Hebreos 4:14 dice, Jesús el único y sumo sacerdote, no debe haber otro. El representante de Dios, ya lo vimos, es el Espíritu Santo, por tanto les dejaré al Consolador. ¿Quién fue Constantino, mis amados hermanos? Fue hijo de una famosa cristiana llamada Helena y Constancio Cloro, gobernador o emperador. Puso fin a las persecuciones con Nerón en el 312 con el edicto de Milán. Se casó con el Estado y abusó de la Iglesia. Usó la religión para manipular, sincretizó las religiones paganas y celebraron al dios Sol el 25 de diciembre y puso el nacimiento, ¿no? Ese día. Cristianizó las fiestas paganas, las sincretizó y creó algo que le llamamos ecumenismo. Se creó también el purgatorio, impuso el catolicismo. Si no morían, no hubo, o sea, él impuso el catolicismo, si no los mataban. Entonces se convertían por el miedo a que los maten, no por escuchar el evangelio. Amén. No hubo conversión de corazón como manda la Biblia. Los dioses griegos empezaron a ser santos. En el calendario católico cada día es de un santo. Está llena de tradiciones para manipular y adueñarse de la vida de la persona. La iglesia se casa con el Estado, ¿no? La política, y pierde su poder la iglesia. Dada al César lo que es del César, ya lo hemos visto. El inicio no fue el amor a Jesucristo, sino el amor a gobernar y dominar el mundo. En 1491 España expulsa a los judíos. De ahí Cristóbal Colón sacó a varios que eran judíos y ellos fueron los que realmente descubrieron América. Mateo 15:7, Colosenses 2:8, más adelante que lo lean en sus casas, Lucas 1:46. Podemos ver cómo María reconoce que Jesús es su Salvador. Gálatas 4:26, podemos ver la Jerusalén celestial, es la madre de todo creyente, la Jerusalén celestial, no María. Cristianos de corte griego distorsionaron y crearon el purgatorio. Agustín de Hipona inspiró a Gregorio el Grande y por tanto no es bíblico, sino que de una filosofía dualista griega. Apocalipsis 17, ¿qué nos dice? La Iglesia Católica Romana es descrita como confusión, sincretismo de religiones. Allá se describe la gran ramera, así le llaman en Apocalipsis 17. Debes creer conforme a Dios, no conforme a tu manera. Esto está en su santa palabra, la Biblia. La Biblia es la misma, dice lo mismo la Biblia. Muchos se lo preguntan también, mis amados hermanos. Hubo un concilio que canonizaron, ¿no? Autorizados para leer como inspirados por Dios. De allá salió el compendio llamado Biblia. Hay un concilio que es el concilio judío de Yumnia o Yamnia, en el 90 después de Cristo, y canonizaron los 39 libros del Antiguo Testamento que le llaman el Tanakh en arameo. Los judíos griegos en Egipto, en Alejandría para ser exactos, 100 años después formaron sus propios cánones. Los libros judíos de ascendencia griega aceptaron el primer canon hebreo en Yamnia,
pero añadieron libros apócrifos bajo el gobierno de reyes griegos, ptolomeos y judíos, macabeos, Baruch, etc. Hay varios, tienen más libros, ¿no? Algunas Biblias. Los macabeos ayudaron a sobrevivir en el Hanukkah, es la historia prácticamente del Hanukkah, el libro de Macabeos. Los católicos aceptaron el canon judío, pero igual el canon de Alejandría. Los protestantes, algunos cánones. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver. Los conservadores solo el Yamnia y rechazan el canon alejandrino. Hay riqueza espiritual en ambos, mis amados hermanos. El problema no es quién tiene más libros. El problema es que no lo leen. Los católicos metieron miedo diciendo que podían quedar locos. Solo le dan la interpretación al Papa. Era traducido solo en latín y posteriormente los protestantes traducen en lenguas vernáculas como el latín, el alemán, el inglés y el español. En el año 1129 se prohíbe la lectura de los feligreses. Yeshua no solo, que dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Y los católicos habían prohibido leerla. A alguien le puede tocar que su abuelito o su mamá que les cuente que la misa era en latín. Vaticano es igual a vaticinium, que es igual a hechicería o lugar de adivinación. Ese es el significado. Amén. 300 años después de Cristo, ya lo hemos hablado, Constantino vio una visión: con este signo vencerás, y el poder político lo convierte en poder religioso. Sincretizó, impusieron el cristianismo romano, no es el bíblico. El Vaticano es el estado más rico del mundo, mis amados hermanos. ¿Qué herejías creó el Vaticano? El catolicismo, esta secta. En el 375, los santos se vuelven intercesores. Es una blasfemia. El único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. En el 394 crean la misa, que es la repetición, según el catolicismo, del sacrificio de Cristo por los vivos y los muertos, según el Concilio de Trento. Y no es la repetición, hermanos. El sacrificio se hizo una sola vez y para siempre. No cada vez que hay misa se está volviendo a hacer el sacrificio. Es una herejía. En el 526 crean la extrema unción, que antes de morirte, así te dan la extrema unción para que tú te salves. Y eso es una blasfemia. La salvación viene por el oír el evangelio y aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Se tiene que arrepentir el pecador y reconocer sus pecados y pedir perdón a Cristo y pedir misericordia. En el 593 crean el purgatorio. No existe purgatorio. La única oportunidad es en esta vida. No hay oportunidad de que oren por ti para que tú salgas del purgatorio y te vayas al cielo. No existe eso, hermanos. En el año 1100 se impone el pago por misa a los muertos. Solo se vuelve un negocio, hermanos. En el 1190 la venta de indulgencias, ¿no? Que podían ser salvos si pagaban su indulgencia, se salían del purgatorio y accedían al cielo. Es un negocio nada más, porque basta con una oración de fe en vida para que Jesús perdone tus pecados, interceda por ti con el Padre y te deje acceso al cielo. En el año 1215 inventan la transubstanciación, donde decían que la hostia se vuelve el cuerpo de Cristo. Es una blasfemia, nada que ver. En el año 1229 se prohíbe leer la Biblia. En el año 1303, fuera de Roma no hay salvación, es una blasfemia. Cristo es la salvación. No, su Padre no se encuentra en templos hechos por el hombre, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allá hay una iglesia. Amén. En el 1546 se agregan libros apócrifos de origen desconocido. En el 1634 canonizaron la canonización. Solo el Papa decide quién es o no santo. Y santos significa separados del mal. Todos los creyentes somos santos, no los que están en una estatua son los santos. Todo creyente, incluso hay cartas
Paulinas, cartas en la Biblia, donde dice: a mis amados santos en Efeso, no eran muertos que los habían canonizado y vuelto santos, sino que él les llamaba santos a los creyentes que se apartaban de su mal camino. Amén. Entonces tú, yo, somos santos para Dios. En 1800, pero no nos tienen que idolatrar ni nada. Amén. En 1860 se declara que el Papa es infalible. ¿Eso qué significa? Que no comete errores. Eso es una tontería y la gente lo cree. Claro que todos somos pecadores, todos tenemos errores, pero nos da acceso a arrepentirnos Cristo. En 1965 se declara María la madre de la Iglesia, la madre de Dios. María es madre de la humanidad de Dios. En el 2000 Juan Pablo II declara a María redentora junto con Cristo, y todas las herejías no están en la Biblia, son doctrinas de hombres. Amén. En Marcos 7, versículos 6 y 8 dice: ustedes invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones. En la Inquisición eran perseguidos en 1198, exterminio de los que lean la Biblia sin el permiso del Vaticano. Empezó a haber una persecución por aquellos que leían la Biblia. Y acá inicia, presten atención, la historia de la iglesia moderna. ¿Qué pasa? Empieza la Inquisición a perseguir a los que leían la Biblia sin el permiso del Vaticano. La religión nos salva, para eso vino Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar un poquito de los héroes de la fe, que así se llama nuestra amada iglesia, héroes de la fe, que se levantaron a leer la Biblia, a leer esas escrituras. En el año 1324, John Wycliffe, profesor de Oxford, Inglaterra, predica contra la tiranía del Vaticano, del clero, y se opone a los papas, cardenales, monjes, defendiendo los derechos del pueblo a leer la Biblia. En 1415, John Hus, discípulo de Wycliffe, profesor de la Universidad de Praga, rector, ataca los vicios de los papas, que la mayoría eran homosexuales, y mataron a su familia, mataron a 3 de sus familiares de John Hus. ¿Y cómo se atreven a decir estos hombres que son representantes de Dios si mataron a sus familiares, ¿no? Y los denunció que eran homosexuales y hacían cosas inmundas bajo el agua. En 1498, Jacobo Savonarola, en Florencia, Italia, denunciaba el sensualismo, los vicios, las perversiones del Vaticano, y lo ahorcaron y lo quemaron en la plaza pública. 19 años antes, Martín Lutero publica su tesis en Alemania. Monje, encabeza la reforma protestante y se recibe como abogado en 1508. Leyendo Romanos, descubre que la salvación no es por obras, sino por fe en Cristo. En 1517 cuelga en Wittenberg, la catedral de Wittenberg, esto, y dice el Papa, y esto dice la Biblia. Hizo su tesis. Esto dice el Papa y esto dice la Biblia. Está en contra de lo que dice el Papa, ¿no? Y en 1520, Lutero reta a todos a demostrarle que él estaba mal, se retracta, lo condenan a la muerte y huye de Europa. Si no se retracta, lo amenazaron que si no se retractaba, lo iban a matar, y huye de Europa Martín Lutero. La reforma protestante incendia Europa. Inglaterra se rebela con el Vaticano. Mis amados hermanos, de acá viene la iglesia moderna cristiana actual. Y en 1605 migran a Virginia, Estados Unidos, nación fundada con la Biblia. Juran los jueces, llegan los bautistas también, los quakerianos en 1681, porque había persecución en la famosa Inquisición. Si no te convertías al catolicismo, te mataban, ¿no? ¿Cuáles son nuestros deberes cristianos también, no? Bueno, otra cosa importante que crean los cristianos allá en Estados Unidos: Harvard, Yale, fueron fundados por pastores, ¿no? Para formar líderes. Y ahora, desgraciadamente, la mayoría son ateos. Princeton,
también es fundada por cristianos, pero empezaron a mandar a sus maestros a Europa y empezaron a enfriar su fe hasta que se volvieron ateos la mayoría. ¿Qué nos dice Romanos 12, versículo 1 y 2? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Pues mis amados hermanos, pudimos ver un poquito acerca de cómo se creó la secta católica, ¿no? Por la Inquisición empezaron a huir muchos creyentes verdaderos, la mayoría aprovechó para huir a Estados Unidos y de allá se empiezan a crear las denominaciones, que sí, los bautistas, los presbiterianos, los bautistas, los presbiterianos, los pentecostales, ¿no? Los reformados, empiezan a surgir muchas denominaciones, pero en un principio no fue así. Hasta las denominaciones tienen pensamientos de hombre. En un principio no fue así, es lo que quiero que entiendan. El verdadero cristiano es aquel que ama a Cristo como su Señor y Salvador y está dispuesto a seguirle, ¿no? Colgar tu vida pasada, dejar tu vida pasada, cambiar tu mala manera de vivir y seguir a Cristo. Ellos se reunían en casas, no en templos. Claro, no está mal tener un templo como iglesia cuando se empieza a crecer, pero acá lo importante es que la verdadera iglesia cristiana son aquellos que creen en el Evangelio de Jesucristo. Todo lo que venga de más, hay una distorsión por culpa del hombre que te pide amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El que me ama guarda mis mandamientos y mis mandamientos no son gravosos. ¿Cuáles son sus mandamientos, hermanos? Éxodo 20 y se resume en Mateo capítulos 5, 6 y 7 en el famoso Sermón del Monte. Ya lo he dicho en otras prédicas, allá está la esencia de cómo debe ser un cristiano verdadero. Por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino simplemente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos obras, milagros y prodigios, y yo les diré, nunca los conocí, por cuanto no hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Tú eres católico? Yo fui católico, lo dije en un principio, fui católico, fui a iglesias católicas también, pero nunca me sentí identificado con idolatrar imágenes, siempre se me hacía raro, ¿no? Y la misma Biblia dice que tienen ojos y no ven, oídos y no te pueden escuchar, y necesitan que una persona los mueva, no se pueden ni mover esas estatuas. Desde allá ya se me hacía raro, pero cuando lo leí en mi Biblia católica vi que Dios no se encuentra en templos ni en figuras hechas por manos de hombres, sino que es espíritu y quiere que los verdaderos adoradores en espíritu y verdad busca que le adoren. Allá se me abrió el entendimiento, me postré, confesé a Cristo como mi Señor y Salvador, le pedí que guíe mi vida, le pedí que me dé discernimiento y sabiduría y le dije que quiero seguirlo y adorarlo como se debe, ¿no? ¿Cuál es la mejor adoración a Dios? La obediencia, ¿no? Obediencia quiero y no sacrificio. Eso dice, en Samuel está. Amén, mis amados hermanos. Entonces, hoy que aprendimos que la religión católica es una religión pagana, desgraciadamente nos duele, porque es la que más predomina en México. Y realmente un verdadero cristiano es aquel que ama a Jesús y decide seguirle. Amén. Las denominaciones imponen, y de muchas de esas denominaciones que huyeron a Estados Unidos, de allá surgen las sectas de los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová, de esas mismas denominaciones que la mayoría quería atinarle al Apocalipsis, y de allá se distorsiona y empiezan a salir esas sectas, que en otra ocasión lo subiré. Ya he subido acerca de las sectas, pero pues ya sabemos que en 30 días lo borra Facebook, así que trataré de ir subiendo de cada secta. Hoy quise hablar de la que más se está llevando
a la condenación, que es la católica. Desgraciadamente nos duele decirlo, sabemos que puede ser ofensivo para muchos, pero sal de esa iglesia, lo dicen las escrituras en Apocalipsis 17, vamos a leerlo, dice así: sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, a las aguas son los pueblos, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llegó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, así se visten los papas, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenían en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, la Inquisición. Aún así, actualmente hay mucha persecución también, y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Esto para que la mente tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. El Vaticano está sobre 7 montes, investiguenlo, ya en Google hay mucha información. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Hasta aquí le voy a poner una pausa, mis amados hermanos. Espero que haya sido de bendición este pequeño video, donde hoy aprendimos que la religión católica no es la verdadera religión cristiana. Muchos, por culpa del catolicismo, que mandó a perseguir a muchos judíos y a matarlos, de hecho bendijo el Papa Hitler, por culpa de la Iglesia Católica. Los judíos relacionan a los cristianos con los católicos y no es lo mismo. Hay una brecha que nos divide. Nosotros seguimos a Cristo. Cristo nunca hubiese exterminado a los judíos. Acá me despido, mis amados hermanos, voy a hacer una oración. Amadísimo Padre Celestial, que estás en el cielo, te damos toda la gloria y la honra, mi Señor y mi Rey, Cristo Jesús. Gracias, Padre, por permitir hacer este video, Señor. Abre los ojos y oídos espirituales de mis amados oyentes, detrás de cámaras, Padre, en las redes sociales. Bendice cada uno, bendice sus vidas, Padre, dale sabiduría, dales entendimiento y dales de tu amor, Padre Santo. Te pido por cada uno de los que estén pasando por alguna situación difícil, que sientan algún vacío también, Señor, llénalos, Padre, porque tú das de beber aquella agua de la cual nadie volverá a tener sed, Señor. Ministralos a través de tu Espíritu Santo, Padre Santo. Bendecimos sus hogares en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos. Les amo en Cristo, mis amados hermanos. Chao.